Buenas tardes, nos volvemos a encontrar para celebrar en este tiempo del Adviento, para seguir abriéndonos a esa palabra, a esos signos de la presencia de Jesús que nos van a seguir motivando. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. En esta misa vamos a pedir por nuestra hermana difunta, Adriana Lex, y también vamos a pedir por el Padre Roberto. Hoy era su aniversario de ordenación sacerdotal, hubiese cumplido 21 años de cura. También lo ponemos en esta misa. Y la liturgia nos propone la figura de San Juan de la Cruz, un místico, un contemplativo, un monje. El canto de entrada un poco nos generó el clima. Un hombre que vivió la experiencia de Dios de una manera muy profunda, a través de un estilo de vida muy particular, como es lo monacal, y nos ayuda a elegir la mejor parte, Jesús. Así nos preparamos, nos disponemos de corazón y para eso la paz de Dios esté con ustedes. Estamos entrando en el tiempo final, en la parte final de este tiempo del Adviento. La liturgia de la palabra hoy nos va a seguir mostrando la figura del Bautista de alguna manera, pero sobre todo, uno diría la estrategia de Jesús, de cómo llegar, sobre todo aquellos que tienen el corazón duro, a la novedad de Dios, que a veces podemos ser nosotros, cerrarnos a nuestro modo de pensarlo, de concebirlo, de creerlo, de conocerlo, y no estar abiertos a esta novedad, al paso, a lo desconcertante que a veces tiene la vida y que lo contiene a Dios presente, porque quiere cosas, porque permite otras, pero siempre acompaña, porque nos cuesta abrirnos a este Dios que habla, que pasa, que viene, que acompaña. Pedimos perdón. Jesús, que nos das un testimonio bellísimo del Padre, Señor, ten piedad. Jesús, que nos das una palabra que ilumina nuestro camino, Cristo, ten piedad. Jesús, que nos animás y fortaleces con tu Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Los invito a que ahora cada uno ponga en su propio corazón lo que quiere pedirle a Dios. Oremos. Padre, tú hiciste de San Juan de la Cruz, presbítero, un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz. Concédenos que, imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar ahora los textos bíblicos de este día. Tomo los mismos que tienen que ver con el Adviento, es decir, lunes de la tercera semana del Adviento. Lectura del libro de los Números. Cuando el profeta Balaam alzó los ojos y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él y pronunció su poema diciendo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis, pero con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como quebradas que se extienden, como jardines junto a un río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas. El agua desborda de sus cántaros, su simiente tiene agua en abundancia. Su rey se eleva por encima de Agag, y su reino es exaltado. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rezamos con el Salmo diciendo: muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, Él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, le respondió:
entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía al comenzar la celebración que el Adviento sigue avanzando y que de alguna manera Juan Bautista también iba a estar presente hoy. Yo creo que es un tema muy interesante, muy importante y muy vital lo que está planteando el Evangelio. Algunos lo ven casi como una estrategia de Jesús, ¿no? Un recurso que tiene para poder responder, porque poquito antes de esto Jesús había expulsado a los vendedores del templo. Y esto es lo que cuestionaban estos jefes religiosos. ¿Con qué autoridad haces esto? Y en el fondo la escena creo que nos muestra los corazones de la gente. Fíjense que le preguntan con qué autoridad haces lo que acabas de hacer. Expulsaste vendedores. Tomaste una decisión que es dura porque no es una cuestión meramente de comercio. Detrás está toda una crítica al rito, al culto, al modo como se pervirtió, se tergiversó el sentido del templo. Hay algo mucho más profundo. Jesús no es una especie de loquito que se la agarra con esos comerciantes. Que de hecho todos los que estaban ahí respondían justamente a lo que tenían que darse. Las monedas para la ofrenda, los animales para el sacrificio. ¿Ven? Es más profundo lo de Jesús. No es un rebelde barato. Es un hombre de Dios que mira, que penetra en lo profundo de lo que está pasando. Lo que hace Jesús es un gesto profético. Denuncia que Israel perdió la mirada de Dios. Lo que sí usa, interesantemente, es una especie de estrategia para ponerlos en crisis a estos jefes religiosos. Saca de nuevo al Bautista. Yo les pregunto, también quiero hacerles una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? ¿Es una simple estrategia? Lo que está haciendo Jesús es exigirles a estos hombres que blanqueen. Lo que está haciendo el maestro es suscitar en la escena la pregunta justa para que ellos tomen partido, muestren la actitud de fondo que ellos tienen. Es más, los deja muy mal parados. Yo digo, casi parece una respuesta de este tiempo, ¿no? Conveniencia. Si decimos de Dios, ¿por qué no le creímos? Si decimos de los hombres, si decimos que viene de Dios, si decimos que no, el pueblo lo consideraba un profeta. ¿Qué está haciendo Jesús? Los está llevando, yo diría, casi a un abismo. La respuesta que Él va a dar no les va a servir. ¿Por qué? Porque no quieren creer. Esto es en el fondo el planteo que está detrás. Es decir, lo que Juan hacía exigía una mirada creyente. El bautismo de conversión, como parte de un movimiento penitencial que procuraba la conversión, exigía una fe. Estos no querían creer. Entonces, Jesús, por más que les diga de dónde viene la autoridad, de hecho, sabemos, está casi implícito, Jesús reconoce el lugar de Juan, valora el lugar de Juan, acepta la tarea de Juan. Por lo tanto, Él respondería de Dios.
lo que diga Jesús de sí mismo, estos no lo van a entender. Porque no creen, porque no están ni siquiera abiertos. Y este es en el fondo el problema central. Fíjense un dato, siempre la liturgia de la palabra tiene por lo menos 2 textos además de un salmo, ¿no? Qué hermoso cómo expresa el autor del libro de los Números, ¿sí? Uno de los libros del Pentateuco, ¿no? Poniendo este personaje Balaam, que era una especie de profeta, ¿no? Que cada tanto, bueno, un mensaje transmitía. Pero dice, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo. En un contexto totalmente distinto. Uno dice, ¿se pueden aplicar estas palabras al Bautista? Hombre de mirada penetrante, como ninguno, Juan, supo entrar en lo profundo de su realidad como pueblo. Oráculo del que oye las palabras de Dios. El Bautista es profeta, es un oyente de Dios, lo hemos dicho bastantes veces. Él primero se convierte y cambia de vida. ¿De dónde le viene? De su fe. Varias veces dice, ¿no? El Señor me envió estas cosas. Conoce el pensamiento del Altísimo. Yo creo que es una expresión, varias juntas, pero el total de esto es una expresión que presenta justamente la propuesta que está detrás. Vuelvo al Evangelio. Estos jefes religiosos no tenían nada de esto. Habían encerrado a Dios en su propia cultura religiosa. No todos, hubo testimonios lindos. Nicodemo, Gamaliel, personajes importantes de aquella época que aceptaron a Jesús. Indudablemente había gente con capacidad de apertura, pero como cuerpo expresaba una cierta actitud muy marcada en el mundo religioso de aquella época. Cerrados en sus propios esquemas y estructuras. Y Dios estaba hablando de una manera desconcertante. La encarnación es desconcertante. La Pascua, sobre todo en su dimensión de muerte de Jesús, es desconcertante. La vida muchas veces es desconcertante. El tiempo que estamos viviendo es desconcertante. Un esquema rígido nos hace incapaces de leer ni la encarnación, ni la Pascua, ni la vida como tal, ni este tiempo. Porque lo vamos a encerrar a Dios en categorías. Nos está probando, nos está castigando. Dios se fue, Dios no está, tiempos finales, anunciadores de desesperanza. Es decir, los textos hoy nos rompen ese molde. No quieren creer. No quieren creer, no están abiertos. Y esta es la actitud más importante. Se dice que San Agustín había expresado una vez, ¿no? Y él dice, para el que cree tengo 1000 respuestas, para el que no cree ninguna. Porque generalmente la expresión no creer tiene implícitamente como una introducción la falta de disposición. Para el que no quiere creer no hay argumento. Para el que está cerrado no hay argumento. Para el que está bloqueado, para el que está estructurado rígidamente, no hay argumento. No porque no lo haya, porque no interesa.
Esto es lo que está deschavando Jesús de aquellos hombres. No les interesa lo que les voy a decir. Es una hermosa expresión. Yo creo que es un texto muy rico porque puede hablar también de nosotros. Una condición fundamental para creer es el deseo, es la disposición, es la buena voluntad, es la apertura. Ya tiene un lenguaje más moderno, es empatizar con lo que Dios va diciendo, lo que va proponiendo. Al menos dejar que impacte, dejar que ilumine, dejar que nos ofrezca algo, que nos diga algo, que nos sugiera algo distinto. En el Salmo rezábamos, muéstrame, Señor, tus caminos, ¿no? Enséñame tus senderos. Es una expresión muy típica en los Salmos, pedir, descubrir los caminos de Dios. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi camino. Me gusta mucho repetir ese versículo del Salmo 119. Tu palabra es luz para mis pasos. Es una lámpara para mis pasos, luz en mi camino. ¿Estamos abiertos o no? Dios sorprende. Lo decía al comienzo, hay cosas que quiere, hay cosas que permite. Pero siempre está. Siempre acompaña. Siempre algo está diciendo. La respuesta es abrirnos o cerrarnos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vid, del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y te lo presentamos para que lo conviertas para nosotros en pan de vida y de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Los invito a rezar juntos y ofrecer el deseo y la apertura del corazón y de la mente a lo que Dios nos quiere proponer y decir, y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Él, que es nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, acepta nuestra ofrenda en esta conmemoración de San Juan de la Cruz y concédenos expresar en la vida el misterio de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar, por Cristo Señor nuestro, porque Él es el Salvador que en tu misericordia y fidelidad prometiste al hombre extraviado, para que su verdad instruyera a los ignorantes, su santidad justificara a los pecadores, su fuerza sostuviera a los débiles. Al acercarse el tiempo en que ha de llegar tu enviado y amanece el día de nuestra salvación, llenos de confianza en tus promesas, te aclamamos, Padre, con filial alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo,
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo electo Martín, nuestro administrador Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A veces decimos que creer es aceptar algunas verdades, ¿no? Entonces creo en Dios, un alguien ahí que no terminamos de comprender y que muchas veces se queda simplemente en una formulación, ¿no? Podemos rezar muy lindo el credo porque repetimos justamente un género literario como es un credo que contiene sistemáticamente las verdades y tiene un valor, pero no alcanza. Creer es la aceptación vital, existencial, real, concreta de la propuesta de Dios. Por eso al rezar esta plegaria estamos manifestando que quiero ser hijo, que quiero ser hermano, que quiero construir el reino, que quiero hacer la voluntad de Dios y así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, porque vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz que trae Jesús esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, que nos llama a creer. Él es el que inicia en nosotros la fe. Él es el que lleva a cumplimiento, el que le da sentido. Él nos enseña su pensar, su sentir, su vivir. Felices por escucharlo, felices por participar en esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Padre, que en San Juan de la Cruz manifestaste admirablemente el misterio de la cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Celebramos la fe, invitados a creer con más profundidad, a dejarnos sorprender, a estar atentos, a buscar, a desear, a escuchar, a abrirnos. Así sostenidos, enseñados también por aquella que supo escuchar y supo responder, María, nos vamos todos, o nos quedamos todos, alegres y en paz. Demos gracias a Dios. Y ella nos acompaña en el final, el Magnífica habla de su fe, condensa su fe, que ella nos vuelva a compartir. Y aquí la sigue durmiendo abajo. Gozas de mi espíritu en mi alma, Él es mi alegría, es mi fe.
eres todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede y cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu, es mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos, sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el campo de su derecha, dispensó a los que piensan que son altos. Mi alma glorifica al Señor mi